El 28 de julio del 2024 se celebraron elecciones presidenciales en Venezuela para decidir un nuevo dirigente del país. Lamentablemente, dichas elecciones están marcadas de dudas e incertidumbre, lo que ha generado que el país se sumerja en un aura de caos y descontento. El gobierno mantiene la postura de que su candidato, Nicolás Maduro, ganó las elecciones por mayoría popular. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela se niega a mostrar las actas que demuestran dichos resultados, lo que genera desconfianza del proceso y de su victoria. Por otro lado, la oposición mantiene que su candidato, Edmundo González, ganó las elecciones y que poseen las actas que demuestran dicha victoria, y piden que el Consejo Nacional Electoral muestre las actas originales para compararlas con las que poseen. Todo este panorama imposibilita llegar a una transición pacífica y un mantenimiento de la democracia. Es por ello que en este momento crítico es importante preguntarse: ¿es posible llegar a una salida pacífica de este conflicto? En este video, exploraremos la importancia de realizar pactos o llegar a acuerdos que permitan lograr la paz en Venezuela, y en este sentido haremos referencia a 3 acuerdos significativos realizados en nuestro pasado histórico y que permitieron a los ciudadanos normalizar y llevar una vida medianamente civilizada, con oportunidades para todos. Venezuela, una nación rica en recursos naturales y con una historia vibrante, ha enfrentado una serie de desafíos a lo largo de su existencia. Desde su independencia en el siglo XIX hasta la actualidad, el país ha experimentado numerosas turbulencias políticas y sociales. La Guerra de Independencia de Venezuela, que culminó en 1821, fue el primer gran conflicto que moldeó el destino de la nación. Este periodo heroico fue seguido por una era de caudillismo y guerras civiles, destacándose la Guerra Federal de 1859 a 1863, que dejó cicatrices profundas en la sociedad venezolana. El siglo XX trajo consigo dictaduras y golpes de Estado, siendo la última la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, derrocada en 1958. La caída de Pérez Jiménez marcó el inicio de una era democrática, consolidada por el Pacto de Punto Fijo, que aseguró la estabilidad política durante varias décadas. Sin embargo, las últimas décadas han sido particularmente difíciles para Venezuela. La polarización política, la crisis económica y la migración masiva han sumido al país en una profunda crisis humanitaria. Desde 1999, la administración de Hugo Chávez y, posteriormente, la de Nicolás Maduro, han estado marcadas por controversias, sanciones internacionales y una grave crisis económica que ha llevado a la escasez de alimentos y medicinas, la hiperinflación y la emigración de millones de venezolanos. En medio de estos conflictos y crisis, los pactos y tratados han sido fundamentales para intentar restaurar la paz y la estabilidad en la nación. Algunos de estos tratados o acuerdos fueron el Tratado de Trujillo en 1820, el Tratado de Coche en 1863 y el Pacto de Punto Fijo en 1958. Estos acuerdos, alcanzados en distintos momentos históricos, nos ofrecen lecciones valiosas sobre cómo la negociación y la cooperación pueden ser instrumentos poderosos para resolver conflictos y construir una paz duradera. El Tratado de Trujillo o Tratado de Regularización de la Guerra, firmado el 26 de noviembre de 1820 entre Simón Bolívar y el general español Pablo Morillo, fue un acuerdo crucial durante la Guerra de Independencia de Venezuela. Este tratado de armisticio y regularización permitió una tregua de 6 meses y estableció normas para humanizar el conflicto, prohibiendo la destrucción de propiedades y el maltrato a los prisioneros de guerra. El Tratado de Trujillo es un ejemplo notable de cómo los pactos pueden introducir humanidad y civilidad en medio de la guerra. Al regular las hostilidades y establecer un marco para la protección de los derechos humanos, el tratado no solo buscó reducir la violencia, sino también establecer principios de justicia y respeto mutuo. La tregua permitió a ambas partes reorganizarse y planificar futuras acciones, pero más importante aún, mostró que era posible encontrar un terreno común incluso entre adversarios acérrimos. Este acuerdo sentó un precedente para futuros esfuerzos de paz, demostrando que los tratados pueden ser herramientas efectivas para mitigar los horrores de la guerra y promover la reconciliación. El Tratado de Coche, firmado el 23 de abril de 1863, puso fin a la Guerra Federal, el conflicto civil más sangriento en la historia de Venezuela. Este tratado fue acordado entre el gobierno de José Antonio Páez y los líderes federalistas Juan Crisóstomo Falcón y Antonio Guzmán Blanco. El acuerdo resultó en la proclamación de Falcón como presidente y la implementación de reformas políticas y sociales significativas. Al reconocer la legitimidad de los federalistas y permitir su integración en el gobierno, el tratado ayudó a sanar las divisiones políticas y sociales que habían llevado al conflicto. Las reformas resultantes, que incluyeron la descentralización del poder y la implementación de derechos civiles, fueron fundamentales para estabilizar el país y promover la justicia social. El Tratado de Coche es un ejemplo paradigmático de cómo un acuerdo puede poner fin a una guerra civil y establecer las bases para una paz duradera, promover la inclusión política y facilitar la reconstrucción de una nación dividida.
El Pacto de Punto Fijo, firmado el 31 de octubre de 1958, es uno de los acuerdos más importantes en la historia contemporánea de Venezuela. Este pacto fue suscrito por los principales partidos políticos venezolanos, Acción Democrática, COPEI y Unión Republicana Democrática, tras la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. El objetivo del pacto era garantizar la estabilidad política mediante el compromiso de compartir el poder y respetar el resultado de las elecciones democráticas. Al establecer un marco para la cooperación y la competencia política pacífica, el pacto permitió a Venezuela disfrutar de un periodo prolongado de estabilidad democrática. Los partidos se comprometieron a respetar las reglas del juego democrático, lo que evitó la polarización extrema y facilitó la gobernabilidad. Este hecho histórico muestra cómo los pactos pueden ser instrumentos cruciales para consolidar la democracia, promover la inclusión política y garantizar la estabilidad en medio de transiciones políticas. Los tres acuerdos mencionados demuestran la importancia crucial de los pactos en la búsqueda de la paz en Venezuela. Cada uno de estos acuerdos refleja diferentes contextos y desafíos, pero todos comparten el objetivo común de reducir la violencia, promover la reconciliación y establecer bases para la estabilidad futura. Aunque los resultados no siempre son inmediatos, los pactos pueden abrir caminos hacia la reconciliación y salvar vidas en el proceso. Pero, la pregunta que nos ocupa en este momento histórico que atraviesa Venezuela es: ¿debemos los venezolanos llegar a un pacto que nos permita establecer un orden democrático y republicano para lograr la paz? ¿Es posible llegar a ese acuerdo? La historia de Venezuela muestra claramente que sí. Desde los pactos en la Guerra de Independencia hasta los acuerdos más recientes, la capacidad de los líderes para negociar y firmar acuerdos ha sido esencial para detener la violencia, facilitar transiciones de poder, implementar reformas y construir una paz duradera. La mediación internacional también juega un papel importante al proporcionar una perspectiva neutral y recursos adicionales para facilitar el diálogo y la negociación. La experiencia de Venezuela subraya que, aunque los pactos pueden ser difíciles de alcanzar y a menudo imperfectos, son esenciales para la construcción de una paz duradera y la prevención de futuros conflictos. ¿Qué piensas tú? ¿Crees que deberíamos llegar a un acuerdo en Venezuela para una salida pacífica? Déjanos tu respuesta en los comentarios, y si te ha sido de utilidad el video, compártelo y dale like. Además, suscríbete para estar al tanto de nuestros próximos videos. Hasta la próxima.